Ya está apagado. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El debate político en Chile se concentra entre los partidos, las organizaciones sociales y también en la prensa en el contenido de la nueva constitución que deberá ser refrendado en un referéndum. ¿Cuáles son los avances y los vacíos de este texto constitucional? Hay ya una campaña sucia para empañar los avances y confundir a la ciudadanía, y hasta dónde esto puede tener impacto. Pues de esto vamos a conversar ahora con el abogado investigador Héctor Testa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Héctor, qué gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Cómo estás? Hola Orlando y a todas quienes nos ven. Muchas gracias por la invitación y aquí disponibles para comentarles sobre la actualidad del proceso constituyente que se vive en nuestro país. Precisamente sobre eso, ¿cuál es la evaluación que harías tú? ¿Cómo refleja tu pensamiento, tu análisis de lo que ha pasado hasta este momento en la Convención Constitucional, tomando en cuenta algunas consideraciones de orden coyuntural y político? Fue medio de un cambio de gobierno, una perspectiva o entusiasmo por el nuevo gobierno. ¿Esto ha incidido en lo que hicieron y ya terminaron de hacer? Sí, por supuesto. Por supuesto, todo proceso constituyente eh, es una medición de correlación de fuerza, de poder político, social, cultural, económico. Y este proceso constituyente tiene algunas particularidades que hacen cierto contraste con los procesos constituyentes que se han vivido en nuestra región, en nuestro continente, en el último tiempo, ¿no? En la historia reciente. Y uno muy significativo es que los procesos constituyentes que contemplaron la asamblea de Venezuela en 1999, Ecuador y Bolivia entre el 2006 y el 2008, esos procesos fueron el resultado de una mayoría política, social y electoral que logró poner ahí a gobiernos que impulsaron y fueron capaces de construir una mayoría y de lograr abrir paso a un proceso constituyente de manera, digamos, coordinada con el gobierno. Y en este caso, en el caso del actual proceso en Chile, fue un proceso constituyente que se dio fundamentalmente al estallido social y a la revuelta popular que se detonó en nuestro país en octubre del 2019, y buena parte del proceso y del trabajo de la Convención Constitucional, la mayor parte, se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera y la coalición de derechas Chile Vamos, que eran férreos opositores al cambio de constitución y también a este proceso constituyente. Por lo tanto, ahí ya tenemos una particularidad que hace un contraste con los procesos constituyentes recientes en Norteamérica. Claro. También es una convención constitucional cuya composición es altamente heterogénea y donde las fuerzas que hoy están en el gobierno, si bien son una fuerza importante, no es mayoritaria, ¿no? Por sí solo, las fuerzas que hoy están en el gobierno no tienen ni por cerca la mayoría de la Convención Constitucional, y además esta Convención Constitucional tiene un quórum de funcionamiento y de aprobación de normas bastante alto, excepcionalmente alto, ¿no? Y esto fue un asunto que desde los sectores populares, los movimientos sociales, los sectores de izquierda en nuestro país, pusimos la alerta desde un inicio, desde el momento en que se fraguó en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019, en plena revuelta, donde un sector de la oposición de aquel entonces, fundamentalmente los partidos de la exconcertación, es decir, de la coalición que gobernó los 30 años y cogobernó en los 30 años posterior a la salida de la dictadura en 1990, y además una parte significativa del Frente Amplio, ¿no? De la coalición que hoy día se encuentra nuevamente, o sea, que se encuentra en el gobierno junto con un sector de la exconcertación. Claro, Y pero Héctor, ahí todo te quiero hacer una pausa nada más para
contextualizar en función de lo que pasa en el resto de las constituyentes que han ocurrido en América Latina, ¿qué nivel de participación ciudadana tuvo? ¿Qué nivel de inclusión en el debate político y en la redacción de los artículos tuvo la ciudadanía, las organizaciones? Porque lo que pasó en Ecuador, de lo cual fui testigo, efectivamente fue el mayor proceso ciudadano que se ha tenido. Lo mismo podría decir de Bolivia. ¿De qué manera la ciudadanía se incorporó a este debate y a la redacción de la Constitución? Sí, hay una, podría decirse, hay una parte llena del vaso en relación al tema que tú mencionas y una parte también vacía, ¿no? En la parte llena del vaso sí tiene que ver con que este proceso es inédito en la historia de nuestro país, digamos, por la composición de la convención, se podría decir que es el órgano más representativo que ha habido en la historia de nuestro país, ¿no? Nunca había habido una diversidad social eh, tan bien reflejada en un órgano representativo como es la actual convención. También los movimientos y organizaciones sociales que han sido fundamentales en la construcción del camino que ha decantado en este proceso ha sido importante, ¿no? Levantando iniciativas populares constituyentes, teniendo un diálogo y digamos, una relación, una labor en conjunto con las fuerzas políticas, digamos, transformadoras, de vocación transformadoras que hay en la convención. Pero también, por otra parte, en un contexto de pandemia, en un contexto en el que el hecho que logra abrir paso al proceso constituyente, digamos, se había enfriado no poco en términos sociales desde el momento en que se da la revuelta popular, ¿no? Entre los meses de octubre del 2019 hasta marzo del 2020, donde hay una interrupción por la situación pandémica mundial. Y esto tiene un año más, ¿no? de tiempo en el que recién en julio del 2021 se logra instalar la convención. Por lo tanto, hay un transcurso de tiempo, ¿no? Muy importante, muy digamos, significativo, que ha producido el efecto de un cierto, digamos, aletargamiento de la efervescencia y la participación popular que estaba en su momento más alto en el momento de la revuelta. Y otra cosa que condicionó fuertemente, lo conversamos al inicio de esta conversación, es el ciclo electoral que se dio el año pasado, ¿no? Que condicionó en buena parte los alcances de este proceso. Entre otras razones, no tanto y no solo por el resultado en lo presidencial, sino que también por el resultado en lo parlamentario, donde las fuerzas conservadoras lograron un resultado no tan malo, ¿no? Digamos, en la elección de la Convención Constitucional en mayo del 2021 hasta las elecciones parlamentarias y presidencial de fines del año pasado, hay una diferencia sustantiva, ¿no? En la Entonces, convención Héctor, tiene una cierta composición y el Congreso electo y que entró a regir ahora en marzo de este año tiene una diferencia muy significativa, ¿no? Y eso entonces produce también una especie de... Todo este conjunto de circunstancias han producido un reflujo de la efervescencia, la participación popular que desde el sector popular hubiéramos querido que hubiera sido más intensa. claro, entonces ahí la pregunta sería, en ese sentido y en ese contexto en el que estás planteando los temas, ¿qué se perdió de ese espíritu, del inicio, del impulso inicial del que mencionabas? ¿Qué no se pudo incluir de parte de ese fervor que estuvo planteado desde el 2019? Bueno, ahí hay una evaluación con mucho alcance y de varias dimensiones que hay que hacer desde el sector de las izquierdas, de los movimientos sociales, de las organizaciones populares de nuestro país, ¿no? Ahí hay algunos elementos que tienen que ver con la permanencia de una no menor desarticulación social
hay también un poder enorme aún en manos de las derechas en los medios de comunicación, ¿no? Que logran instalar ciertas ideas, ciertas matrices de opinión, que en este caso son casi todos los grandes medios de comunicación han hecho una fuerte campaña desde el día 1 contra la Convención Constitucional, contra el sector popular, el bloque popular en la Convención Constitucional. Y eso permite un estado de ánimo, un grado de desinformación, de intoxicación informativa en relación a lo que está efectivamente debatiéndose en la convención, y eso genera a la vez un cierto repliegue y una dificultad de la convención para hacer su trabajo y para efectivamente expresar las demandas populares, los anhelos sociales que fueron los causantes de la revuelta popular y de este proceso. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Héctor, para ver en qué perspectiva se ve ahora el panorama para ya la aprobación, el referéndum, el debate político y público que debe haber alrededor del nuevo texto constitucional. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando a propósito de la Convención Constitucional que efectivamente terminó prácticamente sus labores fundamentales. La redacción en realidad ya está concluida y ahora vendrá el debate público y por eso queremos seguir conversando con el abogado investigador Héctor Testa desde Santiago de Chile. Héctor, si ya concluyeron, como nos acabas de comentar también, las tareas, ¿qué le corresponde ahora? ¿Qué le queda a la Convención Constitucional por hacer? Quedan algunas semanas que son claves. Se votan el final de los informes de las comisiones de normas transitorias, la comisión, el fruto de la comisión de armonización y el preámbulo del texto constitucional, ¿no? Y la Convención Constitucional termina su funcionamiento y cesa totalmente el 4 de julio, cuando se le entrega el texto al presidente de la República. Por lo tanto, queda la última recta final, ¿no? Hemos estado estos últimos días, aquí hablo en mi calidad de colaborador, asesor de los colectivos de convencionales constituyentes del bloque popular. Hemos estado con semanas y días muy intensas porque se están cerrando las normas transitorias y el trabajo de armonización, que es darle una estructura, darle una sistematicidad y ver aquellos vacíos de las normas que ya están en el texto borrador del proyecto de nueva constitución, que está disponible para todas las personas que quieran leerlo hace algunas semanas ya, ¿no? Claro. Y ahí... Sí, entonces, si ese es el panorama, ¿qué viene en la sociedad política de Chile? Porque obviamente veo campañas en redes sociales que descalifican a la Constitución, descalifican a los constituyentes, es más, crean fantasmas, cucos o como lo quieran llamar, alrededor de que es la Constitución comunista. Entonces, ¿qué debate hay ahora? ¿Por dónde podría dirigirse el debate sensato, público, necesario y democrático para entender lo que tienen que decidir los chilenos? Sí, hay mucha mala información, como tú bien mencionas, hay una intención deliberada y sistemática de los medios de comunicación masiva, que en Chile están casi todos en manos de los grandes poderes y de las derechas. Y ante eso, lo que cabe hacer, ¿no? Y la expectativa que tenemos, aquellos que queremos un triunfo contundente del apruebo, tiene que ver con que discutamos sobre el texto aprobado, ¿no? Ya se acabó el tiempo de los rumores, de el presentar o el hacer un gran ruido por normas que finalmente no han terminado siendo aprobadas por la convención. Y ahora está el texto, ¿no? Va a estar el texto final, ya está el texto borrador hace varias semanas
el texto de borrador, donde están todas las normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, con este umbral de quórum muy alto de 2/3 de integrantes de la Convención. Y ahora está el texto, ¿no? Ahora están las normas, está el texto, vamos a discutir sobre contenidos constitucionales, y el rol de la Convención y de los convencionales y de las convencionales ya va a ser secundario, ¿no? Ya va a ser un debate de contenidos, un debate donde además los equipos de la Convención, las y los convencionales van a estar desplegados en el territorio, explicando, conversando con los pueblos en relación a los contenidos de este proyecto de nueva Constitución. Y como te comentaba, nosotros tenemos una alta expectativa, ¿no? Y enfrentamos esta última etapa de este proceso con un optimismo activo, donde anhelamos que el apruebo tenga una victoria contundente que reafirme la voluntad transformadora de los pueblos de Chile, que se manifestó en la revuelta y que se ha manifestado en el transcurso de este proceso, con todas las dificultades y los obstáculos que mencionaba, pero de todas formas hemos logrado un texto constitucional de avanzada que se incorpora a esta corriente de nuevas constituciones en nuestra América, de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que pone perspectivas transformadoras de vanguardia en muchos temas, en algunos temas como protección de la naturaleza, derechos de la naturaleza, derechos medioambientales, todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, las demandas feministas, del movimiento feminista que ha sido tan masivo en nuestro país en los últimos tiempos, están en muy buena medida reflejados en la Convención. Y los avances en plurinacionalidad y reconocimiento de los pueblos originarios indígenas de nuestro país, del país que queremos construir ya con una perspectiva claramente plurinacional e intercultural. Claro, yo eso También precisamente en te quería derechos preguntar, sociales Héctor, hay un porque, avance muy sustantivo claro, que es importante recalcar, ¿no? Que es una buena parte de lo que los pueblos han venido reclamando, han venido exigiendo año tras año, y que apuntan al desmonte del proyecto neoliberal que se impuso en nuestro país por la dictadura y que continuaron los gobiernos de la exconcertación. claro, precisamente de eso tenía una pregunta pendiente, Héctor, y tiene que ver, si bien es cierto hay una declaración, hay un artículo concreto sobre la situación o en el contexto que ocurre también esta redacción, que es la plurinacionalidad del Estado chileno, de la Constitución, digamos, de la concepción misma del Estado. ¿De qué manera, porque he visto algunos editoriales, esto se podría aplicar? Es decir, algunos dicen que sí está bien la redacción, pero su aplicación estaría impedida o bloqueada o perturbada por la institucionalidad que persiste y que algunos consideran que no se puede modificar fácilmente. Esa va a ser una dificultad que va a quedar ahí latente en el periodo de transición al nuevo régimen constitucional, ¿no? Y eso es parte de la relevancia máxima que tiene lo que les comentaba en relación a las normas transitorias, que todavía falta por terminar su deliberación y votación. Pero así como se ve este proceso, ¿no? Con todas las circunstancias que he mencionado, ¿no? Con un gobierno que solo ahora ha tomado sus funciones, ¿no? Ya en la recta final del, del, del trabajo de la convención, ¿no? Pero que a su vez es un gobierno eh, compuesto por una heterogénea alianza de fuerzas donde dentro de él hay una exconcertación, donde al interior de estos sectores de la exconcertación hay sectores que han sido fuertes protagonistas, ¿no? De los 30 años que nos anteceden y que también tienen sus aprehensiones frente a algunos contenidos del texto. Y además hay un Congreso donde la coalición de gobierno no tiene mayoría. Eso es importante señalarlo, y eso puede trabar de manera muy significativa la redacción de las leyes complementarias que se requieren para que la Constitución se ponga en funcionamiento. Ya. El periodo transicional está pensado, de hecho, que culmine, ¿no? Que tenga su etapa ya definitiva para el 2026, ¿no? Posterior a la entrada en vigencia del nuevo poder legislativo, porque aquí se eliminó el Senado
y se estableció un Congreso de Diputadas y Diputados en conjunto con una Cámara de las Regiones que tiene algunas diferencias significativas en relación al Senado. También ahí hay la elección de las asambleas regionales, hay todo un proceso de regionalización que se pone en marcha con esta nueva constitución, ¿no? El Estado unitario y tan hipercentralista como el que hemos vivido en prácticamente toda nuestra historia republicana, se ve desplazado por un Estado regional con autonomías regionales y comunales que permiten un proceso de descentralización. Y todo este proceso requiere mucha creación legislativa. Y ahí está parte de los desafíos que tienen las fuerzas de vocación transformadora en nuestro país, de presionar al Congreso Nacional para que, y al conjunto de los poderes constituidos, ¿no? Para que dicten aquellas normas que son necesarias para complementar y poner en ejecución el nuevo texto constitucional. Ya, para finalizar, entonces la última pregunta, Héctor. Si esto es así, hay una pregunta que es de rigor, pero creo que además invita al debate. ¿Crees que efectivamente el pinochetismo queda sepultado con esta constitución? ¿Hasta dónde se podrá dejar atrás en el pasado todo el andamiaje jurídico, la arquitectura constitucional, legal, institucional del pinochetismo que muchos califican como lo que mejor ha hecho el neoliberalismo en América Latina? Sí, esta constitución no tiene como mencionaba, no es autoejecutable, ¿no? Y requiere un sinnúmero de leyes complementarias, de políticas públicas y de una fuerza política transformadora que logre llevar a la realidad aquellos principios y reglas generales que instala esta nueva constitución, ¿no? Que, como mencionaba, tiene muchos contenidos de vanguardia en términos del constitucionalismo latinoamericano y mundial. Por lo tanto, lo que uno puede decir es que, si bien es cierto, no termina con el neoliberalismo, ¿no? Hay cuestiones que quedan al debe y que no ha sido posible construir una mayoría para establecer definiciones más categóricas en materias cruciales, como por ejemplo la cuestión del régimen o el estatuto constitucional de los minerales en Chile. Chile es un país donde los minerales tienen un rol fundamental, aunque hay ciertas normas también muy avanzadas en materias que se relacionan con ello, como por ejemplo el régimen jurídico constitucional de las aguas, donde hay un avance muy significativo y muy drástico, ¿no? Donde se termina con la privatización del agua y se pone el derecho humano al agua y al saneamiento como una cuestión fundamental del nuevo orden jurídico. Pero también, como decía, queda ahí pendiente como un desafío para las fuerzas transformadoras construir aquella fuerza política que tenga también expresión dentro de la institucionalidad y que vaya empujando los cambios y que vaya concretando aquello que se ha obtenido, ¿no? Como grandes conquistas en esta nueva constitución. Así que el tiempo dirá en esto, si esto efectivamente va a significar un paso de refundación del Estado en nuestro país, y sin duda el pinochetismo, las derechas, los sectores conservadores y neoliberales van a seguir jugando sus cartas, ¿no? En el sentido de atenuar y generar un repliegue de las fuerzas y las vocaciones transformadoras que están puestas en este texto. Claro que sí, muy importante lo que acabas de mencionar, Héctor, porque efectivamente es uno de los desafíos de toda democracia que sus textos constitucionales se parezcan más a la realidad y que la realidad también se adapte a esos deseos, a esos propósitos democráticos de quienes hicieron esta Constitución. Te mando un abrazo y al mismo tiempo felicitaciones por el trabajo realizado ahí. Un abrazo. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Gracias a Héctor Testa a propósito de este fin del trabajo ya de redacción de la Constitución chilena, que será puesta, por supuesto, a consulta para los chilenos que la aprueben en su momento. Y de esto seguiremos hablando porque hay mucho todavía por conversar de este tema. Les mando un abrazo. Chao, chao.
Chao.